Zuko nació príncipe, pero no fue criado como tal. En una nación que veneraba la fuerza, él fue educado en la vulnerabilidad. En un mundo que aplaudía la dominación, él aprendió, sin querer, el peso del honor. Pero lo que más marcó su infancia no fue el privilegio, sino la herida. No la del rostro, sino la del espíritu. La historia comienza no cuando fue desterrado, sino mucho antes. Comienza en los salones fríos del palacio, donde una madre le susurraba ternura y un padre le lanzaba silencio. Zuko no fue criado por Ozai. Fue forjado por su desprecio. Y en esa fragua aprendió una verdad dura, que la falta de aprobación puede doler más que cualquier golpe. Como Epicteto decía, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra opinión sobre ellas. Zuko no fue destruido por la cicatriz, sino por lo que creía que ella significaba, indignidad. Cuando fue desterrado, la voz de su padre resonaba como una sentencia divina: no eres suficiente. Desde ese momento, Zuko confundió redención con obediencia, y creyó que volver a casa era volver a ser valioso. El estoicismo nos enseña que el valor no depende del reconocimiento externo, sino de nuestra virtud interna. Pero Zuko aún no lo sabía. Se lanzó a cazar al avatar, como si su identidad dependiera de ello. Como si atrapar a Aang fuese atrapar su propia alma perdida. En esa cacería, Zuko adoptó la máscara del perseguidor, pero dentro de él se gestaba una grieta. Cada encuentro con el avatar, cada derrota, era una bofetada a su falsa narrativa. Y lentamente, la filosofía estoica comenzaba a manifestarse, no en libros, sino en experiencia. Nada grandioso se crea de repente, dijo Epicteto. Y Zuko, aún sin saberlo, estaba creando algo grandioso dentro de sí, la voluntad de cambiar. Muchos ven en Zuko un joven impulsivo, pero pocos reconocen su coraje al dudar. En una cultura de certeza absoluta, cuestionar es un acto de rebelión. Zuko empezó a ver que el honor no es algo que otros te conceden, sino algo que tú decides encarnar. Como Marco Aurelio escribió, el alma se tiñe del color de sus pensamientos. Y los pensamientos de Zuko comenzaban a oscurecerse de duda, pero también a iluminarse de honestidad. Cuando se disfrazó como el espíritu azul para liberar a Aang, lo hizo no por bondad, sino por necesidad. Pero esa acción marcó un punto crucial, el principio de su contradicción. El perseguidor salvaba al perseguido. ¿Quién era, entonces? Esa contradicción es el inicio de toda transformación. Nietzsche afirmaba, debes llevar caos en ti para dar a luz una estrella danzante. Y en Zuko el caos era imparable. El estoicismo no busca suprimir la emoción, sino gobernarla con razón. Zuko aún no era capaz de eso. Su ira lo dominaba. Su tristeza lo ocultaba. Y su miedo lo empujaba. Pero el estoico se forma en el crisol de las pruebas. Cuando perdió su barco, cuando Iroh lo alejó de la guerra, cuando fue obligado a vivir entre el pueblo que tanto despreciaba, Zuko conoció el rostro de la vida sin máscaras. El verdadero carácter de un hombre se revela en la adversidad, decía Séneca. Y fue en el anonimato, en el despojo, donde Zuko comenzó a ser libre. La libertad, para los estoicos, no es hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno debe. Zuko empezó a comprender esto cuando vivió entre campesinos. Cuando vio el sufrimiento que su nación causaba. Cuando dejó de mirar el mundo como un mapa que conquistar y lo vio como una herida que curar. Su transformación no fue rápida, ni gloriosa. Fue lenta, contradictoria y profundamente humana. Uno de los momentos más importantes de esta etapa fue su crisis en Ba Sing Se. Allí, por primera vez, el príncipe tuvo la oportunidad de elegir entre su pasado y su verdad. Iroh, su tío, su faro moral, le ofreció una vía, la del perdón, la del servicio, la del desapego. Pero Zuko, aún encadenado a su viejo yo, eligió el camino fácil, la aprobación de su padre. Aquel que se rinde ante sus pasiones, se esclaviza a sí mismo, dijo Aristón de Quíos. Zuko eligió la esclavitud, disfrazada de honor. Y al hacerlo, cayó. No físicamente. Cayó espiritualmente. Retornar al palacio no le trajo paz, solo vacío. El abrazo de Ozai no sanó su alma. Porque no era real. Era un premio por una traición. Su conciencia, ahora más despierta, comenzó a envenenarlo. Lo que hace daño no es lo que sucede, sino lo que uno elige hacer con ello, diría Marco Aurelio. Zuko había elegido lo contrario de lo que su alma gritaba. Y el precio fue el tormento interno. En este punto, muchos habrían permanecido. Muchos habrían callado la voz interna por el confort externo. Pero Zuko hizo algo extraordinario, se rebeló contra su falso yo. Renunció a todo. Al título. Al poder. A su padre. A la narrativa heredada.
Como Diógenes que vivía en un barril para mostrar que la virtud no necesita lujo, Zuko se despojó de lo que no era esencial. Eligió el camino difícil. Y eso, decía Séneca, es virtud. No es que las cosas sean difíciles porque no nos atrevemos, es porque no nos atrevemos que son difíciles. La historia de Zuko es la historia del alma humana buscando sentido en medio del ruido. De un joven marcado por el desprecio que tuvo que destruir su máscara para encontrar su rostro. El rostro no quemado, sino verdadero. El del hombre que ya no necesita ser aceptado por su padre porque ha aprendido a aceptarse a sí mismo. El estoico no nace, se forma. A golpes. A dudas. A silencios. Y Zuko, en su largo camino, se convirtió en uno. No porque controlara perfectamente sus emociones, sino porque las reconoció, las enfrentó, y eligió vivir con virtud, no con reactividad. El fuego que antes usaba para destruir, ahora lo usa para proteger. Porque comprendió lo que decía Carl Jung, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Zuko miró dentro del abismo de su alma, y no se apartó. Lo atravesó. Y ahí, en ese cruce, comenzó el verdadero viaje. La mayor parte de lo que decimos y hacemos no es esencial. Si puedes eliminarlo, tendrás más tiempo y tranquilidad. Pregúntate en cada momento, ¿esto es necesario? Marco Aurelio. La caída de Zuko en Bea Sin no fue solo una traición a Aang o a Iroh. Fue una traición a sí mismo. El instante en que volvió al palacio, celebrando su honor restaurado, fue el clímax de su autoengaño. Su alma sabía lo que su mente aún no podía admitir, que había matado algo puro dentro de sí. Había traicionado al hombre que estaba empezando a nacer. Y es que uno de los errores más comunes del alma humana es confundir la obediencia con la redención. Creer que complacer a los demás nos devolverá aquello que perdimos. Zuko quería recuperar el amor de su padre, pero olvidó que el amor verdadero no se compra con sumisión. Lo decía Epicteto, nadie es libre si no es dueño de sí mismo. Y Zuko, en ese momento, no era libre. Era un prisionero de la imagen que quería sostener. Este punto de su vida representa un tema central en la filosofía estoica, la diferencia entre lo que depende de nosotros y lo que no. Zenón de Sitio, el fundador del estoicismo, enseñaba que nuestra única posesión real es nuestra voluntad. Todo lo demás, la fama, el poder, la aceptación, son indiferentes. Zuko, sin embargo, estaba invirtiendo todo su ser en lo que no controlaba, el juicio de su padre, el perdón de su nación, el título de príncipe. Y mientras más se aferraba a esas ilusiones, más se ahogaba en ellas. Pero el alma no permanece dormida para siempre. Algo, dentro de él, comenzó a crujir. Un eco, un reflejo, una pregunta constante. ¿Por qué, si ya tengo todo lo que quería, me siento más vacío que nunca? Es el despertar estoico, lento, doloroso, pero inevitable. Aquel que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo, escribió Viktor Frankl. Y Zuko se dio cuenta de que había estado viviendo sin un verdadero porqué. Su propósito era prestado. Su causa era ajena. El regreso al palacio le mostró que el fuego que su nación adoraba solo servía para quemar. Que el honor proclamado por su padre era una herramienta de control. Que la guerra no era un camino hacia la gloria, sino hacia la ruina. Por primera vez, Zuko dejó de sentirse orgulloso de sus orígenes. Y en ese conflicto entre la sangre y la verdad, nació el impulso por elegir. La elección no fue rápida. Zuko dudó. Cayó enfermo. Se quebró. Porque renunciar a una mentira que nos ha sostenido toda la vida requiere valentía. Lo decía Séneca, la dificultad viene de nuestra debilidad, no de la naturaleza de las cosas. Y Zuko estaba enfrentando su mayor dificultad, dejar de ser el hijo obediente para convertirse en el hombre íntegro. Y ahí estaba Iroh, el verdadero padre, el sabio sin trono, el guerrero que encontró la paz en el té, y no en la espada. Iroh representa el modelo estoico por excelencia, sereno en la pérdida, alegre en la humildad, firme en la virtud. Había perdido a su hijo, pero en Zuko encontró una segunda oportunidad de amar sin imponer. Y sin decirlo, le mostró lo que Séneca enseñaba, no hay viento favorable para el que no sabe a qué puerto se dirige. Zuko no sabía su puerto, pero decidió buscarlo. Y para hacerlo, debía hacer lo impensable, traicionar al trono. Negar a su padre. Abandonar el lugar donde había creído que comenzaba su valor. Se enfrentó a Azula, símbolo del control y el engaño. Se rebeló. Se fue. Eligió el exilio voluntario. Ese momento fue un acto estoico absoluto, la renuncia lo externó por fidelidad a lo interno. Como Diógenes que se reía de Alejandro Magno y dormía en un tonel,
Zuko se despojó del palacio para encontrar su paz. No buscaba ya reconocimiento. Buscaba sentido. Pero el camino hacia la virtud no es cómodo. Es incómodo. El estoicismo no promete placeres, promete libertad. Y Zuko, tras abandonar su pasado, debía enfrentarse al juicio más duro, el de aquellos a quienes había lastimado. Cuando busca unirse al equipo Avatar, no es recibido con abrazos. Es visto como un traidor, un enemigo, un lobo con piel de cordero. Y Zuko no se defiende. No exige perdón. No se justifica. Solo espera. Porque ha aprendido una lección fundamental: el carácter se demuestra en el tiempo, no en las palabras. Si desea ser bueno, empieza por creer que ya puede serlo, escribió Epicteto. Zuko no sabía si sería aceptado. Pero ya no se movía por la aceptación, sino por la verdad. Y así, el fuego en su interior cambió. Ya no era rabia, sino luz. Ya no era para herir, sino para guiar. El fuego de un alma reconciliada consigo misma. Este proceso, por doloroso que parezca, nos ofrece una lección vital: el pasado no nos condena si elegimos transformarlo. Como diría Carl Jung, uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Zuko no negó su sombra. La enfrentó. Se sentó con ella. Y desde ahí, eligió actuar diferente. Esa es la verdadera redención. No un acto heroico, sino una serie de decisiones consistentes hacia la virtud. El Zuko que ahora protege a Aang, que enseña a controlar el fuego desde el respeto, que enfrenta a su hermana no por odio, sino por deber, no es un nuevo Zuko. Es el mismo, pero despierto. En su despertar, vemos lo que los estoicos siempre enseñaron: que la virtud es el único bien. Que la sabiduría nace del error. Que el hombre se hace en sus elecciones más que en su sangre. Como dijo Cleantes: llévame, oh Zeus, y tú, destino, a donde me habéis asignado, seguiré sin vacilar. Si no lo hago, me arrastraréis de todos modos. Zuko eligió caminar por su cuenta antes de ser arrastrado por su culpa. Y ese acto, silencioso, sin fuegos artificiales, es el inicio de la verdadera fortaleza. Porque no hay fuerza más grande que la de un alma que ha decidido ser íntegra, aunque nadie lo vea. Que tu vida sea como una antorcha encendida. No para enorgullecerte de su luz, sino para encender otras. Séneca. El verdadero cambio en Zuko no llegó cuando abandonó el palacio, ni cuando se unió al equipo Avatar. Llegó cuando eligió enseñar. Enseñar a Aang a dominar el fuego fue, en esencia, su propio rito de paso final. Porque quien enseña no solo transmite saber, también acepta su historia, honra su experiencia y transforma su dolor en conocimiento útil. En la filosofía estoica, uno no alcanza la virtud en solitario. El sabio, ese ideal difícil de alcanzar, también guía a otros hacia la razón, hacia el dominio del alma. Zuko, al convertirse en maestro, asumió ese rol no desde la autoridad, sino desde la humildad. Ningún hombre es libre si no se gobierna a sí mismo, decía Platón, eco anticipado del estoicismo. Zuko, al enfrentarse a su pasado, demostró que había empezado a gobernarse. Pero antes de enseñar a controlar el fuego, tuvo que redefinirlo. Hasta entonces, el fuego había sido, para él, sinónimo de poder, rabia, violencia. Esa visión, como la filosofía de su nación, estaba distorsionada por el orgullo. El fuego era conquista, no creación. Destrucción, no danza. Solo cuando viajó al origen del fuego, a las fuentes verdaderas del poder, comprendió lo que muchos olvidan, que el fuego no debe servir al ego, sino al alma. Como decía Posidonio, discípulo de Panecio, los afectos deben ser domesticados, no suprimidos, y la virtud debe fluir como un fuego sereno, no como una llama voraz. Zuko comenzó a ver el fuego como una fuerza que puede nutrir. Algo que nace del respeto, no del odio. Del amor a la vida, no del desprecio al otro. Y en ese cambio de perspectiva, no solo salvó su alma, también dio a Aang la llave de su destino. El acto de enseñar también implicó abrirse. Y eso, para Zuko, era quizás lo más difícil. Porque su vida había sido una constante negación del dolor. Ocultarlo. Soportarlo. Convertirlo en furia. Pero para guiar a otro, hay que mostrar la herida. Hay que hablar del error. Hay que narrar la caída. Como Epicteto enseñaba, la dificultad nos muestra quiénes somos realmente. Zuko, al enseñar, mostró no su poder, sino su humanidad. Fue en ese momento que dejó de ser un niño buscando perdón y se convirtió en un hombre que acepta su sombra. Jung decía que aquello a lo que te resistes, persiste, y Zuko había resistido su pasado con todas sus fuerzas. Solo cuando dejó de huir de él, cuando lo contó, lo enfrentó, lo resignificó, pudo empezar a curarse. Y al hacerlo,
Ofreció a Aang más que fuego, le ofreció ejemplo. En el pensamiento estoico, el sabio actúa con virtud no por reconocimiento, sino por deber. No busca recompensa, sino coherencia. Y Zuko, aún rodeado de sospechas, críticas y miradas escépticas, siguió adelante. Porque entendía que la virtud no necesita aplausos. Como enseñó Marco Aurelio, haz lo correcto. Lo demás no importa. El viaje de Zuko como maestro también fue una forma de purificación. El fuego, ahora transformado, se convirtió en su lenguaje de reconciliación. Ya no ardía para dominar, sino para acompañar. No se alzaba para intimidar, sino para inspirar. Cada movimiento que enseñaba Aang era también un acto de perdón consigo mismo. Porque enseñar es, en esencia, compartir lo que uno ha sufrido. Y nadie enseña bien lo que no ha llorado. Cuando regresó junto a Iroh, después de haberlo traicionado, el reencuentro fue uno de los momentos más estoicos y profundamente humanos de su historia. Iroh, a quien había herido como solo se hiere a quien más se ama, no reaccionó con reproche. Abrió los brazos. Lo abrazó. Y en ese silencio, enseñó lo que ninguna palabra puede enseñar, que la virtud verdadera es el amor incondicional. Que perdonar no es excusar, sino liberar. El alma noble se reconoce por su capacidad de perdonar, decía Cleantes. Y Zuko, al ser perdonado, entendió lo que debía hacer con los demás. Ese abrazo fue más que una reconciliación. Fue una segunda iniciación. Desde ese momento, Zuko ya no buscaba redención, la vivía. Porque había comprendido que no se trata de borrar el pasado, sino de integrarlo. No se trata de anular los errores, sino de caminar con ellos sin permitir que te definan. Ahí empezó a arder el fuego verdadero. No el que devora, sino el que ilumina. Y así, se transformó en el tipo de líder que el mundo necesita, no alguien que impone, sino alguien que escucha. No alguien que grita, sino alguien que guía. Zuko dejó de ser el príncipe desterrado para convertirse en el hombre que el mundo de mañana podía seguir. Porque, como diría Marco Aurelio, gobierna primero tu alma, y luego el mundo se gobernará con justicia. La enseñanza final que Zuko nos deja en esta parte de su viaje es clara: no basta con cambiar de camino. Hay que volver y sanar lo que dejamos roto. Hay que enseñar a otros a no caer en los mismos pozos. Y hay que hacer de nuestro dolor una herramienta para construir algo nuevo. Porque al final, el verdadero fuego no es el que quema afuera, sino el que arde dentro, silencioso, constante, incorruptible. Zuko no encontró la paz al derrotar a un villano. La encontró al dejar de luchar contra sí mismo. Pero antes de alcanzar esa calma serena de la virtud estoica, tuvo que atravesar el último círculo del infierno, el enfrentamiento con Azula. Azula no era solo su hermana. Era su sombra, su espejo, su opuesto exacto y, al mismo tiempo, su misma raíz. Donde él buscaba comprensión, ella buscaba control. Donde él lloraba en silencio, ella se burlaba del dolor. Donde él dudaba, ella imponía. Pero ambos eran producto del mismo padre, del mismo fuego, de la misma guerra. Zuko la odiaba, pero no por lo que ella era. La odiaba por lo que él también fue. Y es que nadie se enfrenta a un enemigo sin enfrentar su pasado. Nietzsche lo dijo con claridad: quien con monstruos lucha, cuide de no convertirse también en monstruo. Y si miras largo tiempo a un abismo, el abismo también mira dentro de ti. Zuko había estado al borde de ese abismo. Pero a diferencia de Azula, retrocedió. No porque fuera más fuerte, sino porque eligió el amor antes que el poder. La batalla final entre ellos no es solo una lucha de fuego, es un duelo filosófico. Azula representa el alma gobernada por la pasión, por la furia, por el deseo de supremacía. Es el alma que los estoicos llamaban desviada. Ella no puede concebir el amor sin manipulación, ni el poder sin violencia. Ha perdido contacto con la realidad, y en su aislamiento, su mente se quiebra. Lo decía Séneca: ningún hombre se extravía por el vicio si antes no ha perdido la razón. Zuko no lucha contra Azula por venganza. Lo hace por necesidad. No desea destruirla, desea evitar que ella se destruya a sí misma. Esa diferencia lo eleva. El estoicismo enseña que la intención es el corazón de la virtud. No el resultado, no la victoria, no la gloria. La intención. Y en ese momento, Zuko es virtuoso no porque gana, sino porque su lucha nace del deber. Pero incluso en su máxima lucidez, Zuko no es invencible. Azula, en su desesperación, lanza un rayo dirigido a Katara. Y Zuko, sin pensarlo, lo intercepta. Se lanza al dolor, al sacrificio, al fuego absoluto. Porque el alma que ha encontrado su norte ya no teme al dolor. Lo asume. Como enseñaba Marco Aurelio,
El dolor es un mal del cuerpo, no del alma, a menos que el alma lo consienta. En ese momento, Zuko se libera del último vestigio de ego. Se convierte en lo que los estoicos llamaban un verdadero ciudadano del cosmos, alguien que actúa en armonía con la razón universal, dispuesto a morir si con ello protege lo justo. El dolor físico es inmenso. El fuego lo atraviesa. Pero no hay arrepentimiento, porque al fin ha elegido con el alma despierta. Es Katara quien, finalmente, vence a Azula. Y aquí hay una enseñanza vital: la virtud no siempre se manifiesta en la victoria. Zuko no necesitaba ser el héroe. Ya no, porque comprendía que su papel no era brillar, sino proteger. Como diría Flavio Arriano, comentando a Epicteto, el sabio no compite en el juego del mundo, porque no busca trofeos, sino integridad. Cuando Zuko despierta, herido pero vivo, no hay discursos triunfales. No hay celebración. Solo una paz nueva. Una aceptación profunda de todo lo vivido. El pasado ya no lo atormenta, porque lo ha integrado. El odio ya no lo domina, porque lo ha comprendido. El miedo ya no lo paraliza, porque ha atravesado su noche más oscura. Su fuego interno, ese que antes nacía de la rabia, ahora arde con propósito. Es un fuego que no quema, sino que guía. Y ese fuego, enseñan los estoicos, es la chispa del logos, la razón universal que habita en todo lo que vive. Zuko se ha alineado con ese principio. Ya no es esclavo de sus pasiones, ni juguete de sus impulsos. Es, por fin, libre. Pero esta libertad no es ruidosa. No se impone. Es silenciosa, como el equilibrio. Humilde, como la sabiduría verdadera. Como enseñó Diógenes, el sabio será feliz incluso en la adversidad, porque ha aprendido a vivir conforme a la naturaleza, no a sus deseos. Zuko se convierte, entonces, en la figura que tanto temió ser, un gobernante. Pero no uno como su padre. No un dictador. No un conquistador. Sino un servidor. Un protector. Porque ha comprendido lo que Marco Aurelio entendió en sus meditaciones. Recuerda siempre que has nacido para actuar como un ser racional, para cooperar con tus semejantes, para gobernar según la razón y no por la violencia. Así, al asumir el trono, Zuko no celebra una victoria. Asume una responsabilidad. Sabe que gobernar es servir. Que liderar es escuchar. Que el poder, sin virtud, es veneno. Por eso busca la paz. Por eso se rodea de sabios, no de aduladores. Por eso duda, y al dudar, se fortalece. Porque el sabio estoico no es el que no siente, sino el que actúa desde la razón, incluso cuando el alma tiembla. Zuko logró algo que parecía imposible: encender una nueva era sin alimentar los fuegos de la antigua. Pero la historia no termina con una coronación. Ahí empieza el verdadero reto. Porque lo más difícil no es conquistar el poder, sino resistir su seducción. Y el fuego, por más noble que sea, siempre tiende a consumir si uno olvida vigilar su origen. Desde el trono, Zuko ya no enfrenta enemigos externos. Enfrenta tentaciones internas, la prisa, la rabia, el juicio fácil. Gobernar no es simplemente firmar decretos, es decidir qué legado dejará su mano. Cada acto, cada decisión, es una batalla espiritual. Porque el mal no siempre grita. A veces susurra desde la comodidad, desde la tradición, desde la voz de quienes dicen, así siempre se ha hecho. Zuko tiene que luchar, entonces, contra un enemigo invisible, la inercia del pasado. Su nación está marcada por el colonialismo, la arrogancia, la guerra. Reformarla no es una cuestión política, es una reforma del alma colectiva. Y como enseñó Marco Aurelio, lo que no es bueno para la colmena, no es bueno para la abeja. Zuko comprende que no hay verdadera paz sin justicia. Que no basta con apagar los incendios, hay que replantar los bosques. Pero las heridas de su pueblo no se cierran con discursos. El resentimiento sigue vivo. Muchos lo ven como débil. Otros, como un traidor. Y en esa atmósfera, Zuko debe recordar lo esencial: su deber no es ser amado, sino ser virtuoso. No es complacer, sino servir. No es brillar, sino iluminar. Como enseñaba Panecio, el deber nace del papel que uno asume en el mundo, y no de la opinión de los demás. A veces duda. A veces se pregunta si está repitiendo los errores de su padre bajo nuevas banderas. Y en esa duda, en esa vigilancia constante, está su sabiduría. Porque el verdadero estoico no se declara sabio, se examina. Se sospecha a sí mismo. Vive en combate continuo contra la soberbia, contra la impaciencia, contra el miedo disfrazado de fuerza. Aquí, las enseñanzas de Carl Jung iluminan un nuevo nivel del viaje. Zuko ya no lucha contra su sombra. Ahora, debe integrarla.
Nadie se ilumina fantaseando con figuras de luz, sino haciendo consciente su oscuridad, decía Jung. El fuego de Zuko, si bien ahora sirve al bien, sigue siendo fuego. Puede sanar, pero también herir. Puede construir, pero también destruir. Aceptarlo no es temerlo, es domesticarlo. También resuenan en las palabras de Viktor Frankl: al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de su actitud frente a cualquier circunstancia. Zuko no puede controlar la opinión pública, ni los traumas colectivos, ni el tiempo que tomará curar a su nación. Pero sí puede elegir su actitud, su claridad, su constancia. Y elige seguir. Incluso cuando está cansado. Incluso cuando no ve resultados. Porque la virtud no busca éxito inmediato, sino coherencia profunda. La filosofía estoica enseña que el sabio es aquel que actúa correctamente, aunque nadie lo vea, aunque no reciba recompensa, aunque el mundo parezca indiferente. Y Zuko, cada día, elige actuar sin necesidad de ser celebrado. Una de sus decisiones más difíciles es buscar la verdad sobre su madre. Esta búsqueda no es trivial. No es un capricho afectivo. Es una necesidad espiritual. Porque gobernar sin saber quién eres es gobernar con los ojos vendados. Zuko entiende que cerrar ese círculo no es solo un acto personal, sino político. Necesita romper con el silencio, con los secretos, con la manipulación que ha contaminado su linaje. Y al encontrarla, al mirar a su madre a los ojos, al reconstruir con ella lo que la historia había roto, Zuko comprende el poder de la compasión. Su madre, exiliada por elegir el amor antes que el deber, es un recordatorio viviente de que a veces la virtud se manifiesta en lo que no se hace: no asesinar, no vengarse, no callar lo que duele. Ella representa un modelo alternativo de coraje, el que perdona, el que espera, el que ama en silencio. Desde entonces, Zuko no vuelve a hablar del fuego como un arma. Habla de él como un símbolo, como un espíritu vivo que, como el alma humana, arde según el sentido que le demos. No hay destino fijo. Hay dirección. Hay elección. Y cada día, como enseñaba Epicteto, es una oportunidad para entrenar el alma. Zuko se convierte, entonces, en un tipo de líder radical, uno que se permite dudar. ¿Qué pregunta? ¿Qué escucha? Porque ya no teme parecer débil. La fragilidad no lo asusta. El error no lo define. El dolor no lo paraliza. Y en esa apertura, en esa humildad real, su pueblo empieza a sanar. No por imposición, sino por reflejo. Como enseñaba Cleantes, la virtud es un fuego que no se apaga con el viento. Si el alma está alineada con la razón, nada puede extinguirla. Zuko ha hecho de su alma ese fuego. Gobierna con el corazón, no con la espada. Sirve desde la verdad, no desde el mito. Sabe que el poder que no se cuestiona, tarde o temprano, se corrompe. Y por eso se rodea de voces distintas. De antiguos enemigos. De nuevos sabios. Porque ha comprendido la lección esencial del estoicismo, que no basta con dominarse. Hay que ayudar a otros a encontrar su propio dominio. El joven que una vez gritaba por reconocimiento, ahora guarda silencio ante el dolor de su pueblo. Escucha. Acompaña. Y cuando habla, no impone. Enseña. Así es como Zuko, al final, no solo se convierte en el señor del fuego. Se convierte en guía. En ejemplo. En recordatorio viviente de que incluso el alma más herida puede ser fértil. Y que el fuego más temido puede ser también el que nos calienta cuando todo parece oscurecerse. Lo que hacemos en la vida resuena en la eternidad. Marco Aurelio, atribuido. Zuko envejece. Y al envejecer, comprende una verdad que solo el tiempo revela: la vida es breve, pero sus consecuencias no lo son. La juventud fue el campo de batalla de su alma, la adultez su redención, pero la vejez es su contemplación. Ya no arde, pero aún ilumina. Gobernar era urgente cuando era joven. Ahora, es esencial. Y se vuelve más estoico que nunca. Como enseñaba Séneca, no es libre aquel que no se gobierna a sí mismo. En sus últimos años, Zuko no se impone. Acompaña. No manda. Sugiere. Sabe que el tiempo se lleva la fuerza, pero deja la sabiduría para quien la buscó. Y él la buscó, no en libros, sino en cicatrices. A menudo camina en silencio por los jardines del palacio. Observa el fuego danzar en las linternas. Ya no se pregunta si es digno. Ya no necesita ser redimido. Porque comprendió que la redención no es un destino, es una práctica diaria. Una decisión constante. Una forma de estar en el mundo. El estoico no espera ser perdonado, vive de tal modo que no necesita perdón. Zuko mira a su hija, la futura líder, y comprende que el verdadero poder no es gobernar,
sino formar a quien lo hará mejor que tú. Ya no quiere controlar el futuro. Quiere sembrarlo. Como diría Posidonio, la razón no es un privilegio personal, es un fuego que debemos pasar a otros, para que el mundo no caiga en tinieblas. Los viejos fantasmas no han desaparecido. Su padre sigue vivo en la memoria. Su hermana permanece rota, quizá irremediablemente. Pero Zuko ya no los odia. Tampoco los idealiza. Los ha comprendido. Los ha integrado como parte de un mundo trágico donde nadie escoge su punto de partida, pero todos deben responder a su destino con virtud o sucumbir a sus pasiones. A veces, frente al altar del fuego sagrado, Zuko medita. Cierra los ojos y se pregunta si todo valió la pena. No espera respuesta. Porque como enseñaba Panecio, el sabio actúa no por recompensa, sino porque no sabe vivir de otro modo. Él hizo lo que debía. Falló, se quebró, se alzó, corrigió. ¿Qué más puede pedir un alma que ha sido fiel a sí misma? En sueños, a veces ve al niño que fue. El niño que lloraba en el exilio, que gritaba ante la injusticia, que buscaba un padre que no supo serlo. Y ese niño le sonríe. No porque todo salió bien, sino porque Zuko dejó de huir. Y al hacerlo, lo salvó. Carl Jung decía que la mayor responsabilidad de cualquier ser humano es convertirse en quien verdaderamente es. Y Zuko lo logró. No fue su padre. No fue el hijo perfecto. No fue el villano redimido por gloria. Fue él mismo, fuego que aprendió a abrazar su llama sin temor a quemarse. Y como el sabio de Diógenes, Zuko camina sin orgullo. No necesita lujos. Su paz no viene de estatuas, sino de la conciencia tranquila. Porque no hay mayor trofeo que poder dormir sabiendo que actuaste con justicia, aunque nadie te lo reconozca. Lo decía también Viktor Frankl, el sentido de la vida es encontrar una razón tan fuerte que justifique incluso el sufrimiento. Y Zuko encontró esa razón. No fue la victoria, ni el honor heredado. Fue la búsqueda de la verdad. Fue proteger a quienes amaba. Fue dejar un mundo menos cruel que el que recibió. Y así, poco a poco, el fuego dentro de él empieza a descansar. No porque se apague, sino porque ya no necesita arder para demostrar nada. El niño desterrado, el príncipe humillado, el enemigo confundido, el aliado inesperado, el gobernante virtuoso. Todo fue Zuko. Todo está en él. Todo fue necesario para que, al final, pudiera mirar al mundo con serenidad. Haz lo que debes. Lo demás no está en tu poder. Epicteto. Esas palabras resuenan en su corazón como una oración antigua. Y entonces, Zuko deja la antorcha. La pasa a otros. No con miedo, sino con confianza. No con nostalgia, sino con fe. Porque ya no le pertenece. El fuego, al fin, es del pueblo. Una antorcha no pierde nada al encender otra. Séneca. No hay ceremonia. No hay discursos. Solo un día cualquiera. Zuko ha desaparecido de los libros de novedades, de las multitudes, de los gritos. Vive lejos del palacio, en alguna región del mundo donde el fuego sigue siendo calor, no guerra. Camina entre aldeanos que no lo reconocen. Y eso le da paz. Porque Zuko ya no busca nombre. Busca sentido. Durante años, su vida fue un grito por validación. Luego, una pregunta. Después, una respuesta. Ahora, es solo una llama que respira. Ser quien uno es, eso basta. Como enseñaba Epicteto, ninguna vergüenza debe nacer de la sinceridad. Si el espectador ha llegado hasta aquí, quizá ya ha comprendido que Zuko nunca fue solo un personaje. Fue una metáfora. De lo que todos sentimos cuando fallamos. De lo que todos anhelamos cuando nos perdemos. De lo que todos tememos cuando cambiamos. Y sobre todo, de lo que todos debemos hacer si queremos vivir con propósito, mirar hacia adentro, incluso cuando duele. Zuko nos enseñó que el camino estoico no es frío. Es ardiente. Requiere coraje, porque implica renunciar a la comodidad del victimismo, al placer del odio, a la tentación de culpar al mundo. Requiere, como decía Marco Aurelio, ser recto, no ser enderezado. Y es ahí donde radica su verdadera fuerza. No en su habilidad para luchar, sino en su capacidad para detenerse. Para escuchar. Para retroceder cuando es necesario. Para pedir perdón. Para asumir sus errores sin quedar paralizado por ellos. ¿Falló? Sí. ¿Lastimó? También. ¿Se equivocó? Constantemente. Pero nunca dejó de intentar ser justo. Y ese es el llamado estoico, no nacer virtuoso, sino elegir la virtud cada día. Porque la grandeza del alma no está en lo que heredas, sino en lo que construyes con tu dolor. Diógenes vivía sin más posesión que su libertad. Zuko,
En sus últimos años, hace lo mismo. No necesita título. No necesita trono. Solo necesita coherencia. Sé tal como deseas parecer, dijo Sócrates. Y Zuko, al final, es exactamente eso. No un héroe, no un santo, no un mártir, sino un ser humano profundamente consciente de sus límites, y aún así comprometido con superarlos. No dejó un imperio perfecto. No erradicó todos los males. Pero dejó una antorcha encendida, la de la conciencia, la compasión y la virtud. Que arda en cada quien, si así lo decide. Para ti, espectador, que lo has acompañado hasta aquí, tal vez la pregunta final no sea ¿qué hizo Zuko?, sino ¿qué harás tú con tu fuego? Porque si algo enseña la filosofía, desde Zenón hasta Frankl, desde Séneca hasta Jung, es que no importa cuánto caos haya en el mundo, uno siempre tiene poder sobre el alma propia. Zuko fue un reflejo. Pero ahora, el espejo está en tus manos. Que la llama no se extinga.